Hola amigos, yo soy René Chávez y el día de hoy les voy a platicar en este video sobre la relación que existe entre la psique o la mente, el cerebro como órgano y el cuerpo. Y bueno, pues a lo largo de estos 15 años que me he dedicado a recibir y atender pacientes, inicialmente con lesiones físicas, ya sea contracturas, torceduras, eh, problemas de rehabilitación física, falta de movilidad, cuestiones mecánicas, pues me daba cuenta que solamente al día de hoy toda la parte médica que nos hemos dedicado a ver solamente la cuestión mecánica cuando una persona trae alguna molestia física, pues no se limita a solamente esa área. Es decir, que en, en estos años de experiencia, en muchos o en la gran mayoría de los pacientes, cuando solamente nos enfocamos en la parte mecánica, pero en muchas de las ocasiones, la persona no, no se recuperaba al 100%. Y obviamente que eh, hoy en día cada vez hay más estudios y más evidencias de esto que les voy a platicar. En el sentido de que en muchas ocasiones una persona puede traer alguna molestia o alguna falta de movilidad en alguna articulación, ya sea en un hombro, en el área lumbar, en alguna rodilla, en alguna canilla o muñeca, en algún tobillo, que es muy común. Y la persona normalmente me comenta que él se sentía bien, que de un día para otro surgió la molestia, ¿no? O que ya tiene bastante tiempo con esa molestia y pues ya ha intentado de todo, desde analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia, diferentes tipos de terapia. Y aún así, en el trabajo que yo realizo con mis pacientes, que es una mezcla de diferentes técnicas, desde masaje clínico, kinesiología, neurofisiología, quiropraxia, eh, en muchos casos nos dábamos cuenta que aún realizando todo ese protocolo, la persona en muchas ocasiones al poco tiempo volvía a caer en la misma situación. Y entonces fue cuando yo empecé a tratar de identificar por qué esta persona, la mejoría era pequeñita en muchas ocasiones o incluso a veces nula, ¿sí? Y entonces fue cuando empecé a intentar de relacionar otros factores. Y el principal factor que yo había dejado fuera de esta ecuación, pues era la parte psicoemocional. Y entonces ahí es donde se forma este tridente que yo le llamo así, de lo que es psique o mente, el cerebro como órgano y el cuerpo. Es decir, que toda cuestión emocional o psicológica que estemos viviendo o que hayamos estado viviendo en nuestro medio ambiente, familia, trabajo, relaciones, va a tener un impacto en una o varias áreas del cerebro y a su vez estas áreas del cerebro
tienen control sobre las diferentes partes o tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ahora vemos una situación de alguna molestia, limitación física o padecimiento, somatización o síntoma, yo prefiero llamarlas así que enfermedades, pues entonces ahora podemos entender cómo se ha ido o cómo se originó esta situación fisiológica. Entonces, eso nos da una perspectiva mucho más amplia para poder atender realmente las causas o las raíces de lo que está sucediendo en esa patología en el paciente. Y no solamente enfocarnos en la parte física. Claro que siempre hay situaciones muy específicas o muy puntuales o muy coyunturales, como se le puede llamar. Es decir, por ejemplo, que una persona sufrió alguna caída y a raíz de esa caída, pues ese golpe o esa torcedura o ese esguince que sufrió en tal articulación provocó o generó un proceso inflamatorio y eso genera dolor. Sí, esas situaciones no las podemos descartar ni tampoco las vamos a llevar directamente a una cuestión psicoemocional. Pero fuera de esas situaciones que son muy puntuales, sí tenemos que siempre contemplar esta situación psicoemocional. Y aunado a eso, en la consulta diaria que tengo con pacientes, pues obviamente que cuando ya implementamos estos tres conceptos, este tridente que yo cada vez más involucro con mis pacientes, pues entonces ahora podemos entender no solamente alguna limitación física, sino también podemos identificar todas las posibles causas que pueden estar detrás de cualquier patología, ya sea desde cuestiones o problemas en la piel, en órganos, en tejidos, en sistema circulatorio, venas, arterias, todo, ¿sí? Entonces, creo que a muchos de mis pacientes cuando comentamos esto, sí puede generar mucha agitación, incluso mucha revolución en la parte mental sobre lo que les comento. Pero una vez que empezamos a poner sobre la mesa estos tres conceptos, entonces creo que sí nos empieza a quedar mucho más claro por qué, por ejemplo, un problema de rodilla en donde él o la paciente no ha tenido golpes, caídas, dislocaciones, sino más bien el diagnóstico previo de algún médico traumatólogo es un desgaste de esta articulación. Entonces, no solamente nos podemos quedar en esa parte, sino tenemos que o podemos ir a la raíz o el origen de esa situación crónica. Digo crónica porque un problema de desgaste articular tiene al menos un año desde que se empezó a originar. Y tenemos que entender que un problema de desgaste de articulación en cualquier edad no tiene que ver con la edad cronológica de la persona exclusivamente. Es decir, yo recibo pacientes muy, pero muy, muy común, de entre
30 a 50, 55 años, con diagnóstico médico de un desgaste en o en varias articulaciones. Sin embargo, lo que tenemos que entender en esos casos es que ese desgaste es producto de un proceso, ahora sí, psicoemocional, que tiene que ver con una desvalorización que la persona ha estado viviendo por situaciones de su medio ambiente. Esas situaciones obviamente tienen un impacto en estructuras del cerebro, que a su vez controlan la parte de tejido óseo y articular. Entonces, cuando entendemos esa relación, podemos ahora sí saber desde dónde se está originando una situación que estoy padeciendo y que me está provocando, obviamente, hablando de articulaciones, pues dolor, tronido, inflamación, y que obviamente eso nos da o nos abre las puertas para darnos cuenta que lo que estamos padeciendo tiene un origen que quizá no me lo habían comentado y ni siquiera me imaginaba que podía surgir de ahí, de esa situación. Entonces, pues ahora con esta perspectiva que les comparto en este video el día de hoy, pues el objetivo es de generar confianza y a su vez también esperanza, ¿por qué no? En el sentido de que un diagnóstico médico que en muchas ocasiones es muy desalentador, pues ahora podemos tener un poquito más claro de dónde viene y obviamente también cómo podemos poco a poco empezar a abordarlo. Entonces, en este video era lo que quería transmitirles, compartir esta información con todos mis pacientes, y si crees que esta información te puede ayudar y puede ser de ayuda a tus amigos, conocidos, familiares, compártelo. Voy a empezar a subir más video, más contenido de toda esta información que les estoy comentando, de todo este concepto que yo le llamo el tridente, que tiene impacto en todo ser humano, así como también en animales, ¿sí? Y que obviamente nos puede dar todavía mucho más claridad sobre situaciones en las que realmente no sabemos qué está pasando y que nos pueden generar y que nos generan mucha frustración e incluso en algunas ocasiones mucha desilusión y desesperanza porque no vemos mejoría, y todavía más allá no sabemos de dónde está surgiendo la o las molestias que estoy padeciendo. Entonces, muchas gracias por tu atención y vamos a seguir en contacto subiendo más videos de este tipo. Así es que si te gustó el video, por favor compártelo para que le llegue a más personas. Muchas gracias.